Buenas a todos a este repaso semanal de las operaciones. Como veis, hoy va a ser un vídeo corto, simplemente por el hecho de que ya repasé las operaciones, lo grabé, pero luego me di cuenta que el sonido no se había grabado. Por tanto, no voy a volver a grabarlo todo, porque yo ya he hecho mi repaso semanal de las operaciones. Lo que voy a hacer es voy a poner otra vez las más importantes. O sea que hoy va a ser un vídeo muy corto donde vamos a ver las principales operaciones de la semana. Veréis que la semana ha terminado en positivo, hemos ganado 5 unidades de riesgo, semana positiva, con sobre todo lunes, martes y miércoles en positivos, jueves y viernes ha sido un poco peor. Os comentaremos por qué y espero que os guste. Vamos a ello. Si os gusta este tipo de contenido y queréis más vídeos como este, por favor, dejadme un like aquí en el canal, un suscribir y haremos crecer esta comunidad y podremos hacer más vídeos de este contenido que aporte valor a la comunidad. La operación destacada del lunes fue MNTS, principalmente porque venían prácticamente, había empezado perdiendo en PRZO, en PGI, HVC me había conseguido recuperar el día, prácticamente estaba plano, estábamos vigilando MNTS, ¿por qué? Porque prácticamente había tenido fuerte subida, como veis, aquí en el gráfico, y se había mantenido por encima de la VWAP durante prácticamente todo el día. La estamos vigilando y en torno aquí a las 11:15 más o menos, como veis, después de haber este volumen decreciente, aquí a las 11:15 es cuando vuelve a entrar volumen, tomamos posición, stop por debajo de la VWAP, pues como veis se va a zona de máximos donde nos salimos de un tercio de la posición, seguimos en la acción y en la zona de esta de 1,50 más o menos nos volvemos a salir de otro tercio de la posición. En la zona de 1,60 nos salimos de otro poco, dejamos ya el stop a la zona de VWAP, no nos echa y por tanto nos salimos al final del día en torno a ese 1,60. Nos da 2,5 unidades de riesgo positivas, que nos da el día en positivo y terminamos el día con 3 unidades de riesgo positivas el lunes. El martes tenemos la misma situación. A primera hora probamos RVLP, que bueno, le ganamos algo. PWFL, que perdemos media unidad de riesgo, igual que en SMX y APLD. Bueno, pues estamos vigilando en la última operación que hicimos el martes fue INTZ, como veis aquí, acción que venía con fuerte volumen en pre-market, llegó hasta 0,60. En apertura mantiene esa tendencia alcista, vuelve a tocar el 1,60 y hace un retroceso a la zona de la VWAP con volumen decreciente, nos la ponemos a vigilar. Vamos arriba a vigilarla ya. Como veis, parece ser que intenta perder la VWAP, no lo consigue. Nos ponemos a vigilarla. Y aquí hace un máximo en torno a las 0,52. Intenta perder la VWAP, vuelve a 0,52. Intenta volver a perder la VWAP. Y aquí, como veis, con volumen intenta romper estos máximos. Tomamos una posición. Intenta tirar para arriba, no puede, aguanta la VWAP, vuelve a estar aquí y aquí vuelve a romper otra vez con volumen. Volvemos a incrementar la posición un poco. Y bueno, ya sí que se fue a la zona de máximos, donde nos salimos de la mitad, algo más de la mitad, casi 3/4 partes. Dejamos el resto a VWAP, que nos echa posteriormente, como veis aquí, a las 2. Por tanto, le ganamos 1,5 unidades de riesgo, que también nos pone el día en positivo. Vamos con el miércoles. Bueno, pues la primera operación que hicimos el miércoles fue FIO PHIO. Como veis, es una acción que venía con subida. Tuvo una subida en pre-market, luego una consolidación. Y vamos a verla aquí. Vemos que tiene un volumen creciente, haciendo nuevos máximos. Y luego hace un retroceso aquí en la zona con un volumen decreciente. Vamos a vigilarla aquí en la zona de 1 minuto. Vamos al gráfico de arriba. Como veis, en este retroceso a la VWAP con volumen decreciente, aquí a las 10:12 parece que pierde la VWAP, recupera con un volumen significativo.
Aquí tomo la posición, el stop lo tenía definido debajo de estos mínimos, hace esta consolidación y aquí con aumento de volumen aumento mi posición, aquí tomé un starter, después tomé aquí, aumenté la posición y bueno, pues aquí en la primera zona de máximos en torno a 2 nos salimos de la mitad de la posición, eso significa una rentabilidad del 8%. Y luego ya pues nos fuimos saliendo en la subida en 2.20, 2.30 y 2.40. No, perdona, 2, sí, 2.20, 2.30, 2.40 nos fuimos saliendo en toda esta subida. Y subimos el stop, si veis aquí, en torno a las 11 menos 10, hace un intento a la VWAP y recupera, entonces subimos el stop a esta zona, la zona por debajo de 2. Y nos echó aquí en torno a las 12 del mediodía, hora americana, nos echó. Ya nos quedaba ahí nada, nos quedaba menos de una cuarta parte de la posición. Buena operación, nos da 2,5 unidades de riesgo positivo. Las salidas fueron principalmente en el más 8%, me salí de la mitad. Y en más 16% me salí de la mitad que me quedaba. El resto lo fuimos saliendo arriba y nos dejamos muy poco a esto. O sea que buena operación. Vamos a la siguiente del día. La siguiente operación es TUP. Como veis, acción que empezó con volumen, hizo nuevos máximos, hizo un retroceso aquí con el cual definimos esta directriz alcista, bajista, definimos esta directriz bajista. Vamos a verlo en el gráfico de un minuto que se ve mejor. Como veis en el gráfico de un minuto tenemos esta directriz bajista y cuando recupera la VWAP y rompe, lo veis que hace con un volumen aquí creciente, tomamos posición y bueno, la primera salida la hacemos en zona de máximos en torno a los $2, que eso implica una rentabilidad del 5% más o menos. Y luego teníamos esta zona de 2.21, la teníamos marcada por temas diarios, en alguna resistencia diaria. Por tanto, cuando llegó ahí, nos salimos de la otra mitad, que eso significaba una rentabilidad en torno al 8%, y dejamos el resto más o menos a este soporte por debajo de 2.10, que nos echó aquí a final del día. No, sí, 12 y media, no, final del día 12:30, nos echó y fuera. Otra operación buena, la verdad es que el recorrido aquí ha sido menor, por tanto solamente le hemos ganado 1,5 unidades de riesgo. Y bueno, empezábamos muy bien el día. Al día siguiente, el jueves, era festivo en España y dije, bueno, me pensé en dejar de operar, pero vi la siguiente operación que vamos a verla, que fue AGIL. Como veis, AGIL, vamos aquí arriba directamente a verla el gráfico de un minuto. Había tenido bastante actividad ayer en post-market por noticia, venía floja, pero aquí en esta zona, si os dais cuenta, también hizo una directriz bajista perdiendo la VWAP, pero la recupera con volumen importante con respecto, y tomé una pequeña posición. No funcionó, perdimos una unidad de riesgo. Quizás si hubiese ido negativo en el día, no hubiese tomado esta posición o la hubiese tomado con menor cantidad. Al ir muy positivo en el día, me permití el arriesgar más de la cuenta. Además lo tengo puesto aquí en mi diario de trading, que arriesgué más de la cuenta en esta operación, y simplemente es por eso. Creo que es algo que no debo de hacer y debo solamente arriesgar si la operación me parece interesante, no porque vaya más positivo tengo que arriesgar más. Así que es un error que cometimos el miércoles y bueno, de todo se aprende. Vamos a por el jueves. El jueves, como el jueves amaneció el día después de la locura del miércoles, donde TPST subió más de un 2000%.
el jueves nos levantamos que vemos, bueno, nos empezamos la sesión que vemos que hay varias acciones subiendo más de un 600%, como creo que era Seco y no me acuerdo de la otra. Había otras varias acciones subiendo un 100%, 200%, o sea, el escáner de gappers estaba bastante lleno. Por tanto, me encontré en una situación en la que el FOMO se apoderaba de mí, no quería... y me encontraba con una ansiedad que prácticamente decidí no operar. Ese día, esa sensación me dijo, no sé, no me encontraba bien, es verdad, probé LL a primera hora del día, perdí media unidad de riesgo, volví a probar la última hora del día por una rotura de tendencia bajista, volví a perder esa media unidad de riesgo, por tanto cerré y fuera. No hice nada más ese día y no me encontraba yo bien para operar, no sé, una sensación rara. Quizá a mí los días de mucho FOMO, de muchas cosas moviéndose, me he dado cuenta de que no es lo que más me gusta. Necesito vigilar dos, tres acciones. Cuando hay tantas cosas moviéndose, quizás la falta de experiencia hace que me agobie. Por tanto, creo que hice bien en no operar. Así que vamos con el viernes. El viernes operé HVC porque era tercer día tercer día de bajada después de fuerte subida que tuvo 4 días atrás. Funcionó bien, pero no supe gestionarlo bien, ya que gestioné mal el stop. Pero bueno, pues justo al final del día me echó y volvió otra vez a máximos. Quizá ajusté demasiado el stop también porque venía perdiendo, entonces eso hizo que ajustase en exceso el stop. También operé AVTX, donde perdí ligeramente. Operé SMX, donde también perdí. Por tanto, como veis, tenemos el viernes que veníamos perdiendo 2 unidades de riesgo. Era viernes, no quería perder más, pero surgió la oportunidad de PRZO. Vamos a verla. PRZO, como veis, a última hora del día montó una tendencia, una clara tendencia bajista con volumen decreciente y como veis aquí en la zona de la VWAP hay un volumen significativo importante. Cuando la piedra la recupera pensé en tomar posición ahí, se me escapó, quizás por miedo, como lo he comentado antes que iba perdiendo, no quise tomar posición. Pero en esta rotura de la línea tendencial, como veis, también hay un volumen importante y tomo posición. No toda la posición que debía haber tomado, pero sí que tomé algo de posición. Que me salí de la mitad en la zona de máximos, en la zona de 3. Un poco más en la zona de 3.10. Esto hacía que quedase el día perdiendo únicamente una unidad de riesgo, quiero recordar, que me quede el día. Y me dejé una cuarta parte de la posición, me la dejé overnight para el lunes, veremos qué pasa. Así que vemos, voy a ponerme ya que ya quita las pantallas, vemos que es una semana positiva, diría yo, con sentimientos diferentes, sobre todo esta semana que hemos tenido un sector que ha subido, que estaba tirando, que tenía bastante FOMO y eso quizás a mí me ha trastocado un poco en cuanto a mi operativa, lo que me gusta de la forma de operar. Pero bueno, tenemos que ir aprendiendo. Así que nada, os recuerdo si os apetece uniros al Discord de Acrabolsa, donde comentaremos operaciones de trading y también comentamos operaciones de más largo plazo en análisis de empresas interesantes. Si os gusta este contenido, dejadme un like, como ya os he dicho, y nos vemos pronto. El lunes posiblemente empiece también una serie de publicación de acciones infravaloradas que, bueno, puede ser interesante echarle un vistazo. Nos vemos, señores y señoras. Un saludo.